Ya. Vean, por ejemplo, este es un frasco que tiene la boca ancha, que les puede servir tranquilamente para tomar las muestras. Ustedes pueden colocar que se llama como un soporte, digamos, de madera. Puede ser un palito donde puedan amarrar el frasco, de modo tal que ésta se pueda accionar fácilmente, se accione la tapa, que pueda ésta salir cuando ustedes, por ejemplo, coloquen el agua dentro, el muestreador dentro del agua, pueda abrirse y llenan el agua hasta el rebose y inmediatamente accionándola con un hilo pueda quedar tapada la muestra y no esté expuesta al aire, ¿no? Entonces eso es lo que evitamos, en este caso debemos evitar en lo posible que absorba el dióxido de carbono del medio ambiente o se oxigene, ¿no? Entonces esa es la idea, que cerremos inmediatamente, se toma la muestra hasta el tope y luego se tapa, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer con un palo de escoba, lo amarran con un alambre, y esto traten de que se pueda accionar la tapa, ¿no? Entonces, no importa si es una botella de agua, igual sirve, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver cuáles son los cuidados que debemos tener para analizar la muestra en diferentes lugares. Les voy a mostrar un video y la vamos a discutir luego, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un minutito, voy a enchufar esto. Para que se pueda escuchar bien. Para la siguiente clase, a los que les toca ir ya al laboratorio, por cierto, mañana vamos a ir al laboratorio, así es que a los que les toca hacer que sea la estandarización de las muestras, les había sugerido que si podían ir ya ahora a desecarla la muestra, sería mucho mejor para que mañana no estemos esperando 2 horas en desecarla, ¿no? Entonces, mejor si ya está desecado, ¿sí? Bien, entonces vean, voy a mostrarles este video que me pareció interesante. ¿Ven? Vean, esto es importante, que ustedes se hagan estas son las etapas para tomar el muestreo, para que tengamos una buena, un buen control hasta llegar al laboratorio, ¿no? Deben ustedes anotar todo, de dónde se tomó la muestra, cómo la verificación de cada uno de los lugares de donde se tomó la muestra. Vean, aquí tienen ustedes, en el APA Agua están cada uno de esos pasos, ¿no? Paso 2. Vean, este es el paso 1, entonces es este. Ahí voy a pararme. Vean, vamos a verificar, primero antes de ir a tomar la muestra, ¿qué hacemos? Verificamos la lista de materiales, verificamos la limpieza de los materiales, revisamos el equipo de seguridad, nuestro equipo de protección personal, la verificación de existencia de patrones y reactivos, el plano de ubicación, dónde vamos a ir, la hoja de campo, la bitácora, la etiqueta de las muestras y la cadena de custodia. Esto es importante, ¿no? Porque ocurre si no hemos etiquetado adecuadamente las muestras, puede ocurrir
que otra persona venga y haga otro análisis. Entonces, por eso es importante etiquetarla, deben anotar la hora a la hora que se tomó la muestra, quién tomó la muestra, a qué temperatura estaba la muestra, qué pH tenía la muestra, todo eso entra en la etiqueta de la muestra, ¿no? Entonces, y además deben tener cuidado con el transporte de para las muestras al lugar del muestreo y al laboratorio. Entonces, para eso debemos utilizar recipientes donde no haya mucha agitación, cosa que si llevamos no haya ese burbujeo, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitar en lo posible, sobre todo para este análisis que vamos a realizar en la siguiente clase, para el oxígeno disuelto. Y calibrar el equipo en el laboratorio. O sea, todo esto se tiene que verificar, ¿de acuerdo? Entonces, para realizar el llenado del formulario. Entonces, esto, por ejemplo, casi siempre se hace para cualquier cosa, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al laboratorio, cuando solicitamos los materiales, verificamos, están todos los materiales, luego verificamos la limpieza, y en la clase pasada vimos que es muy importante la limpieza de los materiales y de los muestreadores, ¿no? Con más razón todavía, porque estos no deben tener ningún residuo. Jamás se debe tomar como muestreador, por ejemplo, un bidón donde se haya guardado antes, qué sé yo, que tengamos, por ejemplo, no sé, insecticidas o de repente detergentes u otros, o medicamentos, ¿no? Entonces debemos evitar en lo posible eso, ¿no? Entonces traten de utilizar, por eso les dije, para su muestreador de las muestras de aguas residuales y también de aguas potables, aparte, ¿no? Para aguas potables van a utilizar otro, y para aguas residuales otra botella, no vayan a utilizar lo mismo. Entonces van a tomar una botella de agua que no sea de soda, porque esta ya atrae incluso su sabor, su olor y todo eso. Entonces, que sea de agua, mejor de agua. Entonces, esta deben cubrirla con un plástico negro para evitar el efecto fotocatalítico de la luz solar. Entonces deben envolverla con un plástico negro, y si pueden lo pueden envolver también con cinta masking, de modo tal que esa muestra no entre en contacto directo con la luz solar. Eso es importante. Ahora, si pueden comprar esos frascos muestreadores de color ámbar, bienísimo, pero si no, está bien, con una botella de agua está más que bien. Esa botella de agua ustedes la deben lavar de todas formas con agua caliente, la enjuagan, no hirviendo, porque entonces si no se va a achicharrar el plástico. Lo enjuagan, lo esterilizan, y de ese modo entonces con la tapa, tiene que tener tapa necesariamente para llevar al lugar del muestreo, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, anoten todos estos pasos que deben seguir. Un muestreo consiste en obtener una parte representativa de un cuerpo de agua, ya sea un vertimiento o agua potable, que conserve las concentraciones relativas de todos los componentes en la muestra original y que no presente cambios significativos en su composición previa al análisis. Hay diferentes tipos de muestras. Muestras compuestas. Muestras integradas. Muestras simples o puntuales. Son muestras que representan las condiciones de un cuerpo de agua para el lugar, el tiempo y las circunstancias particulares en las que se hizo su recolección. Se recomienda tomar este tipo de muestras cuando las descargas de aguas residuales son intermitentes, es decir, que no fluyen continuamente.
Las características de las aguas no presentan grandes variaciones en el tiempo. Se necesita medir parámetros particulares que requieren mediciones en campo, como por ejemplo la temperatura, el oxígeno disuelto y el cloro, entre otros. Se debe garantizar la seguridad de la persona que toma la muestra y evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para tomar la muestra es importante contar con los elementos mínimos de protección personal: gafas de seguridad, guantes, tapabocas. En el caso de muestras de agua potable, primero se debe desinfectar muy bien el sitio donde será la toma, bien sea una tubería, una llave o una bayoneta, con el fin de eliminar cualquier microorganismo que pueda interferir con los resultados finales. Posteriormente, se debe abrir la llave y dejar correr el agua al menos 1 minuto. Antes de tomar una muestra microbiológica, se deben limpiar los guantes con alcohol. El frasco microbiológico debe estar esterilizado y se debe abrir solo en el sitio de muestreo, directamente en el punto de la toma. Para las muestras físico-químicas, se debe purgar bien el recipiente antes de hacer la toma. No debe olvidarse que es necesario refrigerar las muestras para trasladarlas al laboratorio. Parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, el cloro residual y el potencial redox, entre otros, son inestables en el tiempo, por lo cual su determinación debe hacerse en campo. Para medir el cloro residual se puede emplear un equipo colorimétrico. En este caso, se debe tomar un volumen de muestra en la celda que éste contiene, limpiar la celda con un paño para evitar cualquier interferencia con la medición, ponerla en el equipo y calibrar en 0. Posteriormente, se debe adicionar una papeleta de DPD para cloro libre. Si la muestra tiene cloro, se torna rosada. Al hacer la medición final, el equipo arroja directamente la concentración de cloro residual libre presente en la muestra. Para leer el pH, se debe tomar una muestra en un beaker y hacer la medición inmediatamente. Todos los electrodos de medición deben lavarse con abundante agua destilada después de su uso y deben estar previamente calibrados antes de realizar la medición. No debe olvidarse que todas las muestras deben estar rotuladas adecuadamente y que las mediciones realizadas en campo deben anotarse en la planilla de datos. En el caso de la toma de muestras en piscinas, el encargado del muestreo debe ingresar por el lavapiés, el cual contiene cloro. De esta manera, se evita el ingreso de contaminantes y microorganismos externos a la piscina. Para tomar las muestras, se deben emplear guantes largos con el fin de poder sumergir los recipientes en el agua de la piscina sin tener contacto directo con ella. Para tomar muestras microbiológicas, se deben limpiar los guantes con alcohol. El frasco microbiológico debe estar esterilizado y se debe abrir y cerrar solo en el sitio de muestreo, directamente en el punto de la toma de la muestra. Para las muestras físico-químicas, se debe purgar bien el recipiente antes de hacer la toma. Para tomar muestras de hongos y levaduras, se debe hacer un raspado en un sitio aleatorio del área de la piscina. No debe olvidarse que es necesario refrigerar las muestras para trasladarlas al laboratorio. De igual forma, se deben hacer los análisis de medidas directas en campo, siguiendo las mismas indicaciones que en el caso de muestras de agua potable, tanto para el cloro como para el pH y el potencial redox, entre otros. No debe olvidarse que todas las muestras deben estar rotuladas adecuadamente y que las mediciones realizadas en campo deben anotarse en la planilla de datos. Los muestreos puntuales también pueden hacerse para muestras de agua residual cuando se quieran conocer las características particulares del agua en un momento dado. Para este caso, se deben seguir las mismas indicaciones anteriores.
Bien, entonces vean lo importante que es la toma de muestras en el lugar, ¿no? O sea, si se puede contar, digamos, con un equipo de, con un equipo de campo, ¿no? Esta nos permite leer todos los parámetros iniciales, ¿no? Que se deben medir in situ. Tal como decían, hay algunos parámetros que cambian con el tiempo. Entonces, en este caso, fundamentalmente están el cloro, el oxígeno disuelto. Son parámetros que se deben medir in situ, ¿no? Ahora, si no se puede medir en el laboratorio, tenemos un equipo de campo, pero que falta calibrarla solamente para poder llevar, por ejemplo, al campo y hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Entonces, sería ideal que tuviéramos más de esos medidores para hacer, por ejemplo, un muestreo en las lagunas, en los ríos, ¿no? Entonces, de esa forma, tal como nos muestran en el video, es así como se realiza el muestreo. Bueno, aquí, por ejemplo, les recomiendan de que se debe congelar la muestra o hay que llevarla en refrigeración. Sí, eso es importante, pero lo ideal es que se mantengan a las condiciones originales del muestreo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomé a una temperatura de 35 grados el agua, el oxígeno disuelto, por ejemplo, no va a tener el mismo oxígeno disuelto a una temperatura de 4 grados centígrados, definitivamente no, porque el oxígeno disuelto depende de la temperatura. Entonces, el oxígeno disuelto es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, por eso, lo ideal es llevarla en a las mismas condiciones de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que debemos tomar en cuenta también es, bueno, en este caso, por ejemplo, ellos directamente tomaron de la piscina, del río, tomaron las muestras ya en los frascos muestreadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fuimos de visita a un laboratorio bastante grande de agua que tenían, por ejemplo, en Cochabamba, en la San Simón, ellos, por ejemplo, lo tenían así bien clasificado, digamos, si tenían su muestreador para hacer análisis de dureza, solo la usaban para dureza, para alcalinidad, solo para alcalinidad, peor aún cuando el análisis se tenía que hacer microbiológico, esos envases no tenían ni siquiera que tocar las otras personas, sino solo la persona encargada de esa área nada más podía ir a tomar las muestras y todo eso, ¿no? Entonces eran bastante acuciosos para poder tener los resultados también adecuados, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, definitivamente, como ya hace un momento les dije, la muestra es la etapa más importante en el análisis, tanto físico-químico como microbiológico en el laboratorio, ¿no? Depende de ella, o sea, recuerden que un buen producto se obtiene de una buena materia prima. En este caso, una buena calidad de datos se obtiene de un buen muestreo también. Entonces, por eso debemos tener especial cuidado en el muestreo. ¿Está bien? Ahora, como no todos tienen temperatura ni van a llevar equipos de campo, por ejemplo, para sus muestras que van a traer ya para su proyecto, lo que les recomendé fue lo siguiente. Si en su casa tienen, por ejemplo, estos portabiberones, ahí podrían colocar, por ejemplo, su muestra para que no sufra mucha agitación cuando tengan que traerla desde muy lejos, ¿no? Pero si está cerca no hay ningún inconveniente. Y no se inventen muestras, chicos, sino traigan muestras verdaderas que les pueda dar resultados también coherentes, ¿no? Porque a veces, me olvidé traer la muestra, me invento una muestra, la que sea, y al final, o sea, sus resultados pues no tienen nada que ver con las aguas residuales. Entonces, no es a mí que me engañan, sino se engañan solos. Lo ideal en este caso, ustedes tienen que ponerle, como se dice, alma, vida y corazón, lo que
si quieren aprender realmente, ¿no? Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado con los muestreos. Así es que todos los grupos vamos a replicar este laboratorio del oxígeno disuelto y del DQO, la vamos a hacer paralelamente, las dos muestras. Entonces, para eso necesito que traigan aproximadamente unos 2 litros de muestra, porque ocurre que hay muestras, por ejemplo, que son muy poluidas y de pronto no va a ser suficiente. O sea, para hacer el oxígeno disuelto, por ejemplo, por el método del DQO, por el método de Winkler, necesitamos 300 mililitros aproximadamente de muestra. Entonces, si por ejemplo esa muestra está muy poluida, vamos a tener que desecharla y debemos tomar otra muestra aproximadamente también de 300 mililitros para hacer una dilución. Entonces, y al hacer todo eso, pues no les alcanza, no me vayan a traer la muestra como agua bendita, ¿no? Entonces, a veces me traen así, en un frasquito como este que les mostraba, uno chiquitito, que apenas si les alcanza para una muestra, ¿no? Entonces, peor si están trayendo de un lugar lejano, no traigan muy poquita agua, ¿no? Entonces, 2 litros es más que suficiente para que tengan suficiente cantidad. Tómenle foto a de donde están trayendo la muestra, en qué condiciones está, tómense ustedes la foto, hagan un pequeño video de cómo están haciendo el muestreo. Todo eso es importante, chicos, ¿ya? Es muy importante. Me olvidé de grabar la clase. Que me pidió un favorcito para mañana, por favor lleven su celular, es bueno para hacer los pequeños videos de las clases, así es que por favor el video que esté más completo lo vamos a publicar, así es que por favor ayúdenme con eso en todos los laboratorios que vayamos haciendo en las prácticas. La ingeniera Graciela me ha pedido que por favor le pasemos el video para que de esa manera ella tenga ese material. Creo que les están pidiendo para el laboratorio, así es que si pueden colaborarme con eso, y yo con la grabación de clases también vamos a ir haciendo el video completo, ¿ya? Bien, entonces, como sí, del laboratorio 1 no me pasaron sus compañeros hasta ahora, apenas si tengo el video de la pesada de muestra. Les pedí por favor que me pasen, si lo tienen, envíenmela al grupo o a mi WhatsApp interno, por favor, para que pueda revisarla y el mejor video lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Bien, entonces les comentaba que en este caso el muestreo es la etapa más importante. Y así como pudimos ver en el video hace un momento, ¿no? Hay diferentes tipos de muestreo. Por ejemplo, los muestreos puntuales son aquellos muestreos que se realizan en un lugar ya determinado, por así decir. Por ejemplo, si yo quiero hacer el muestreo en el caldero, entonces voy a tener que hacer el análisis a la entrada del caldero, en medio del caldero y a la salida del caldero. O sea, ya está determinado. Ese es el muestreo puntual. Ahora, existen también muestreos por tramos. Entonces, por ejemplo, a veces ocurre que empresas desechan sus muestras al desagüe o a los riachuelos o o al río, ¿no? En este caso, para diluir la muestra. Entonces, vamos a notar que la contaminación, por ejemplo, si yo tomo justo en el punto donde se está descargando el agua residual, seguramente no va a tener la misma composición que esté a 500 metros más abajo o a 1 kilómetro más abajo. Entonces, se hace el muestreo por tramos. También se hace el muestreo por tiempos. Entonces, supónganse que tomaron la muestra a las 9 de la mañana, pueden tomar en el mismo lugar a las 10 de la mañana, en el mismo lugar a las 12 del día, es decir, por tiempos, y luego todo eso se puede mezclar para saber exactamente cuál es la composición que tienen
esas muestras, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que importa en este caso es qué características tiene el agua residual que se está desechando, ¿no? En este caso a los riachuelos y todo esto. O sea, según las normas bolivianas, cada empresa debe hacer un tratamiento previo de sus aguas residuales para desechar a ríos, riachuelos, todo esto. Sin embargo, no todas las empresas cumplen con esto, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que sí son conscientes y hacen un previo tratamiento de sus aguas residuales. Lo que pasa es que ese tratamiento, por ejemplo, no tiene un costo, o sea, no lo recuperan, es simplemente un gasto. Entonces, las empresas lo ven desde ese punto de vista. ¿Para qué yo voy a gastar tanto dinero si no voy a recuperar nada, ¿no? Entonces, a veces ellos lo que prefieren es diluirla, porque eso también lo permite la ley 1033, les permite hacer la dilución de sus muestras de aguas residuales. Entonces ellos en cisternas llevan a un lugar donde, digamos, el río esté bastante caudaloso, entonces de esa manera hacen la dilución de sus residuos, ¿no? Entonces, sin embargo, a la larga esto provoca pues contaminación. Imagínense, eso hace una empresa, hace otra empresa y todas van desechando sus muestras sin previo tratamiento. Entonces, por eso ya en esta etapa IPNORCA se está encargando de realizar juntamente con un grupo de profesionales estas normas, ¿no? Para que de esa manera, bueno, las autoridades se puedan apoyar en esas normas y decir, no, ustedes están desechando sus muestras por encima de los parámetros exigidos por las normas bolivianas. Entonces, ustedes tienen una sanción, ¿no? O deben corregir esto. Entonces, eso es lo que se está trabajando recién, ¿no? No se tenía una norma así, si bien es cierto, la ley 1033 se tiene, pero o sea, son muy blandas pues nuestras leyes, lamentablemente es así. Todavía en América Latina trabajamos de ese modo, a presión, ¿no? O sea, solamente si nos exigen, lo hacemos por coacción y no lo hacemos por convicción propia. Y ustedes, que son ya los nuevos profesionales, tienen que procurar encajarse en esas normas para que de esa manera también cuidemos nuestro medio ambiente, ¿no? Porque vean que los ríos que antes que eran caudalosos y en sus alrededores había mucha flora y fauna, ahora están totalmente extintos, ¿no? O sea, ya no hay ni agua, el agua es totalmente sucia, está toda contaminada, ¿no? Es lo que les comentaba hace 2 clases atrás, creo, les decía que, por ejemplo, el río Guadalquivir era un río bastante limpio, era cristalinas eran sus aguas y todo, pero en cambio ahora son aguas totalmente, parece un río de aguas servidas, ¿no? Entonces, eso no es bueno ni para la flora ni para la fauna, ¿no? Y bueno, si las personas viven a los alrededores igual les afecta también esto, ¿no? Entonces, por esa razón es que debemos tener bastante cuidado con al desechar esas aguas residuales sin previo tratamiento. O sea, lo ideal es hacerle tratamientos y eso es lo que queremos hacer ahora. A ver, ¿qué otros tratamientos naturales se podrían realizar para estas aguas residuales, ¿no? Para no seguir contaminando y podamos reutilizar el agua residual de las industrias, ¿no? Dependiendo, cada una pues tiene características diferentes, ¿no? Por ejemplo, el agua residual de la industria láctea no es la misma que el agua residual de una industria azucarera o de el agua de una aceitera. Todas tienen características totalmente diferentes, ¿no? Por los desechos que van eliminando, ¿no? Entonces, en este caso, como vuelvo a repetir, para hacer el análisis, por ejemplo, de las aguas residuales, son 3 parámetros fundamentales que vamos a medir. El oxígeno disuelto, vamos a medir el QO y el DBO, son 3 parámetros.
El oxígeno disuelto generalmente se mide por el método del electrodo de membrana. Eso es lo que se utilizó en el video para hacer la medición del oxígeno disuelto. Este es un método que se hace en campo, pero también se puede controlar con el método de Winkler, que es un método bastante bueno para la determinación del oxígeno disuelto, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y tenemos el DQO, que en este caso se utiliza hay dos métodos, o mejor tres. Tenemos el método del permanganato y el método del dicromato. Entonces, en este caso, como el dicromato es un reactivo oxidante, que en este caso se desecha el cromo 6, entonces para evitar esa contaminación antes de que se haga el análisis por el método del reflujo cerrado o el reflujo abierto, se debe hacer una previa comparación por el método del permanganato. Este método del permanganato se utiliza sobre todo para aguas que son poco poluidas, ¿no? Cuando la concentración está por debajo de 150 partes por millón. Entonces, este tipo de agua, o sea, ya en el oxígeno disuelto nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, el parámetro que exigen las normas es desechar el agua al río con 8 partes por millón de oxígeno disuelto. Sin embargo, en la industria no se alcanza esa concentración, ¿no? Casi siempre llegan a 6, a 7, y eso, a 6, ya es bastante que lleguen a ese punto, ¿no? Entonces, dependiendo de las cantidades también de aguas residuales que ellos hacen su tratamiento. Entonces, en este caso, esas aguas residuales, mejor dicho, ya la medición del oxígeno disuelto nos va a dar una pauta cuán poluida o no esté una muestra. Por ejemplo, si el agua residual tiene oxígeno disuelto de 0, definitivamente esa muestra de agua debe estar totalmente contaminada. Esa agua no se podría desechar directamente al río, no, porque entonces podría provocar la mortandad de peces, la mortandad de todos la flora y la fauna que tenemos alrededor de los ríos. Entonces no se debe desechar el agua con esa concentración de oxígeno disuelto. Por ejemplo, una vez sus compañeros trajeron una muestra del agua de Camal. Esa era un agua totalmente poluida por la materia orgánica que tienen. Entonces, ¿qué les digo? Hicimos, creo, una dilución de hasta 1 en 1000 y seguía siendo contaminada el agua, imagínense. Entonces, era demasiado contaminada, ¿no? El agua. Entonces, así como esta, hay muchas muestras que seguramente van a estar en ese rango. Entonces, si la concentración del oxígeno disuelto, por eso si mido, por ejemplo, ya in situ, mido el oxígeno disuelto por el electrodo de membrana, yo ya voy a tener idea qué característica puede tener esas aguas residuales y qué método debo utilizar para determinar el DQO, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la concentración está por encima de los 150 partes por millón de oxígeno disuelto, entonces, si está por encima de 150 partes por millón del DQO por el método del permanganato, entonces definitivamente debo optar por el método del reflujo cerrado o del reflujo abierto, que enseguida les voy a mostrar un video cómo se debe realizar. Entonces, esta medición del DQO, por ejemplo, por el método del reflujo cerrado, igualmente se aplica para muestras bastante poluidas, ¿no? Entonces, ya por encima de 150 partes por millón, podemos decir que son aguas ya poluidas. Entonces, en caso contrario, si no, tenemos que hacer una dilución de las muestras, ¿no? Entonces, en el laboratorio no contamos con un electrodo de membrana, como les digo, la que tenemos para hacer las pruebas de campo está descalibrada y no nos da una lectura correcta. Entonces, yo les sugiero que podamos hacer
podamos hacer el análisis por el método del permanganato, ¿no? Y o el método del dicromato. Bueno, igualmente en este caso tenemos que hacerlo solo por el método ticulométrico, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cuáles son los, o cómo vamos a realizar el método del DQO. Primero el oxígeno disuelto. Les voy a compartir. Ya. Bien, entonces en este caso para la determinación del oxígeno disuelto nos planteamos en primer lugar los objetivos, que en este caso es determinar el oxígeno disuelto en agua por el método de Winkler modificado. Por cierto, este método tiene diferentes modificaciones dependiendo de las interferencias que éstas tengan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la modificación del permanganato, que es la que utilizamos en este caso, cuando sus interferencias son debidas a la materia orgánica. Tenemos el método de la SIDA cuando sus interferencias son debidas a los nitratos. Tenemos la modificación de la lumbre cuando las interferencias son debidas a sólidos disueltos, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una modificación diferente para eliminar la interferencia que corresponda, ¿no? Entonces, esta modificación que utilizamos aquí es la del permanganato, que sirve para eliminar las interferencias debido a la materia orgánica. Entonces, fundamentalmente son para aguas residuales domésticas, sobre todo, ¿no? Las aguas residuales domésticas, ¿qué es lo que más pueden contener? Van a contener detergentes, van a contener probablemente algo de grasa, van a contener materia orgánica, ¿no? Son los tres componentes que más pueda tener el agua residual doméstica. En cambio, el agua residual industrial puede tener hasta metales pesados, puede tener colorantes, puede tener grasas en gran cantidad, ¿no? Puede tener lactosa, como es el caso de la industria láctea, etc. Entonces vamos a tener diferentes componentes. Entonces para ello, obviamente tendremos que considerar cuál es la interferencia mayor que esta tiene para elegir este método de Winkler modificado en sus diferentes formas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se hace esta determinación por el método del oxígeno, por el método de Winkler? Bueno, para eso primero vamos a necesitar una solución de permanganato de potasio 0,2 normal, una solución de oxalato de sodio 0,2 normal también, el ácido sulfúrico concentrado, sulfato manganoso, el tiosulfato de sodio, almidón, hidróxido de sodio, yoduro de potasio y agua. O sea, todo esto necesitamos para realizar este análisis. Como pueden ver, son varios reactivos que utilizamos en esta determinación. Entonces, en primer lugar, debemos preparar nuestras soluciones. Vean que la solución que preparamos del tiosulfato de sodio 0,1 normal, ¿no? Eso ya lo vamos a estandarizar mañana y ya con esa estandarización nosotros conocemos cuál es su concentración real. Obtendremos su factor de corrección y ese factor de corrección debemos colocar en la etiqueta. Eso nos va a servir para hacer las diluciones correctamente, para hacer la dilución. Por ejemplo, en este caso dice que debemos transferir 62,5 mililitros de solución de 0,1 normal a un balón volumétrico de 1 litro y diluirla con agua destilada. Esto es para preparar una solución 1/160 normal. Bueno, no vamos a necesitar 1 litro de esta solución, así que probablemente vamos a tener que preparar menos, ¿no? Dependiendo cuántos
mililitros podamos gastar en cada muestra, ¿no? Entonces, si son 2 o 3 grupos, de pronto vamos a preparar tan solo 100 mililitros o máximo 250 mililitros, no se gasta más, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a preparar en primer lugar. Luego vamos a preparar asimismo las soluciones la solución, por ejemplo, de sulfato manganoso, que son 480 gramos por litro, ¿no? Entonces, en este caso igual, no tenemos que preparar toda esa cantidad, imagínense, es mucha cantidad de reactivo. Entonces, para preparar 100 mililitros de solución, por ejemplo, tan solo requeriremos, en este caso, 48 gramos, ¿no? Pero para preparar 10 mililitros, que eso es lo que más necesitamos, se pesarán 4,8 gramos y la diluimos a 10 mililitros de solución, ¿no? Es así como se prepara esta solución. Luego el oxalato de sodio, igualmente prepararemos no más de 100 mililitros, es poco lo que se necesita también. Entonces, dependiendo cuánto vayamos a necesitar, por ejemplo, esta solución vamos a preparar de pronto 50 mililitros, máximo 100, ¿no? Entonces, se utilizan, por ejemplo, 2 mililitros por cada adición. Entonces, si son 4 grupos, se va a utilizar 8 mililitros. Entonces, imagínense preparar 100 mililitros, nos va a quedar un montón de reactivo que luego se tiene que desechar. Entonces, yo les recomiendo preparar solo la cantidad necesaria. Ojo con eso. Si voy a necesitar 8 mililitros, tampoco significa que vaya a preparar justo los 8 mililitros, porque a veces las pipetas están descalibradas y cuando uno mide y el otro mide, al último ya le falta. Entonces, por eso les recomiendo siempre preparar una cantidad ligeramente superior, ¿ya? Entonces, no preparen cantidades, no preparen cantidades muy grandes. Igualmente, el tiosulfato de sodio, ya dijimos, tan solo unos 250 mililitros máximo prepararemos haciendo la dilución de la solución que vamos a preparar. El almidón se debe preparar el mismo día, no lo preparen otro día, o en caso contrario, si se preparó, por decir, ya estoy en el trabajo y no voy a estar preparando todos los días almidón. Entonces, más o menos calculo cuánto voy a necesitar durante 15 días. Por ejemplo, puedo preparar para 15 días el almidón, porque más tiempo tampoco se puede guardar, ya que estas son afectadas fácilmente por los microorganismos, ¿no? Por las bacterias. Entonces, esta se debe preparar igualmente aproximadamente unos 100 mililitros y es más que suficiente. Esta es la solución alcalina, ¿no? El yoduro alcalino. En este caso pesamos 500 gramos de hidróxido de sodio, 150 gramos de yoduro de potasio y completamos a 1 litro. Pero vean que son grandes cantidades de reactivos. No vamos a preparar 1 litro de esta solución. Prepararemos la centésima parte. Entonces, de pronto vamos a pesar 5 gramos vamos a preparar tan solo 10 mililitros o lo que necesitemos, ¿no? Porque cada grupo va a requerir unos 3 mililitros para su solución, entonces son 3 por 4, 12, de pronto hasta 20 mililitros o 25 mililitros será lo máximo que se tenga que preparar. Se hace una regla de 3 simple para saber cuánto se debe pesar de cada uno de estos reactivos, ¿no? Entonces, eso para preparar el yoduro alcalino. Luego, preparamos la solución de tiosulfato de sodio, ya vimos cómo. Y tenemos entonces los materiales que vamos a necesitar. Es el frasco de tapa esmerilada, este es el frasco OD, ¿no? O el frasco de Winkler, también así se le denomina. Debe tener una tapa esmerilada para llenar hasta el rebose la muestra de agua. Entonces, cuando ustedes adicionen los reactivos, no lo echen encima, sino hay que insertar la pipeta dentro de la muestra e ir jalando poco a poco para que de esa manera no se tenga que
contaminar ni desechar el reactivo que le estamos adicionando. Entonces se le adiciona ácido sulfúrico, luego se le adiciona el permanganato de potasio. Vean, en este caso llenamos hasta el rebose la muestra en el frasco de Winkler, luego le adicionamos, evitando formar burbujas, le vamos a adicionar aproximadamente 0,7 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y 1 mililitro de permanganato de potasio 0,2 normal. Pero como tenemos ya el permanganato de potasio 0,1 normal, pueden adicionarle en este caso el doble también, ¿no? Por medio de una pipeta, sumergiendo la punta de la misma hasta el fondo del frasco, es lo que les decía. En este caso nunca deben echarle el reactivo casi al ras, ¿no? No le echen encima del reactivo porque entonces de la muestra, porque entonces no van a poder, o sea, se va a desechar, se desecha la muestra, ¿no? Luego se agita suavemente, no hay que agitarla como si estuviéramos batiendo un cóctel, se agita suavemente y se la mezcla la solución y se la deja en reposo durante 20 minutos. Posteriormente le adicionaremos el oxalato de sodio 0,2 normal. O sea, cuando vemos, por ejemplo, que dentro de esos 20 minutos se decoloró rápidamente la muestra, significa que esa muestra de agua estaba totalmente poluida. Entonces, todavía le damos una opción. Le volvemos a adicionar otro mililitro de permanganato de potasio a la solución si esta se decolora. Si nuevamente se decolora muy rápidamente, ya no hacemos una tercera adición, sino directamente desechamos y hacemos una dilución de la muestra. En este caso podemos partir de una dilución 1:2, pero si ven que muy rápido se decoloró, entonces yo les sugiero inmediatamente hacer mejor una dilución de 1:10, de modo tal que en este caso ya la muestra no se pueda decolorar tan fácilmente, ¿no? Entonces se hace la dilución y luego se vuelve a adicionar ácido sulfúrico, permanganato de potasio, agitamos suavemente y la volvemos a dejar en reposo. Cuando ya no se haya decolorado, todavía quede algún residuo de color rosado por el permanganato, entonces se le adiciona el oxalato de sodio 0,2 normal. Como ven, en este caso, en primer lugar le hemos echado ácido sulfúrico y al adicionarle el permanganato de potasio, el oxalato de sodio servirá como para neutralizar, ¿no? O sea, va a ocurrir una reacción óxido-reducción, que en este caso el oxalato de sodio que nosotros vayamos a adicionar en esta etapa, lo que va a hacer es reaccionar con el resto de permanganato de potasio que no reaccionó con la materia orgánica, ya que el ácido sulfúrico concentrado se le adiciona con el propósito de eliminar las interferencias debidas a metales pesados. Entonces, si esta muestra tuviera presencia de metales pesados, entonces va a ir consumiendo el oxígeno disuelto en la muestra. Por eso es que se le debe adicionar el ácido sulfúrico mejor si en el lugar de muestreo, ¿no? Luego, el permanganato de potasio, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso va a eliminar las interferencias debidas a la materia orgánica. Entonces, esa es la razón por la que cuando se le adiciona el oxalato de sodio, solamente reaccionará con el resto del permanganato de potasio que no reaccionó con la materia orgánica. ¿De acuerdo? Entonces, hecho eso, volvemos a homogeneizar la muestra y la volvemos a dejar en reposo. Entonces, una vez que se decoloró la muestra, ¿no? Recién le adicionamos 1 mililitro de sulfato manganoso y 3 mililitros de solución alcalina. Fíjense que las cantidades de sulfato manganoso y solución alcalina son muy pequeñas, por eso es que no necesitamos preparar grandes cantidades de estos reactivos.
siempre traten de optimizar el uso de sus recursos, ¿no? O sea, es importante que sepan administrar sus recursos. Bien, entonces se le adiciona, en este caso, el sulfato manganoso y luego la solución alcalina, en este caso con el propósito de formar los flóculos. Se van a formar unos flóculos en la solución. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este caso? Esos flóculos se forman fundamentalmente por la presencia de otros metales presentes. Entonces se va a formar los hidróxidos, ¿no? Entonces, en este caso el sulfato manganoso igualmente tiene que ver, el permanganato que estaba con su valencia 7 pasará a su valencia 4, ¿no? Entonces va a pasar a la valencia 4 y eso es lo que provoca entonces la formación de los flóculos. Entonces en este caso lo dejamos en reposo un momento hasta que se puedan formar todos los flóculos y después que haya ocurrido eso recién le adicionamos el ácido sulfúrico concentrado. Esto para poder deshacer todos los flóculos, o sea, lo que hizo el yoduro alcalino y el sulfato manganoso fue que, reaccionó con todos los interferentes presentes debido a los metales y lo que hace el ácido sulfúrico concentrado en este caso es disolverla, todo esto para formar finalmente una solución de color pardo rojizo, ¿no? Entonces se deja en reposo unos minutos y luego se toma una alícuota de 50 mililitros de la solución, ¿no? Tomamos una alícuota y la transferimos a un matraz de Erlenmeyer y la titulamos con el tiosulfato de sodio 1/160 normal. Fíjense que la concentración del tiosulfato es bastante pequeña. Cada mililitro de esta solución de tiosulfato de sodio gastado es equivalente a una parte por millón de oxígeno disuelto. Si yo gasté 5 mililitros de tiosulfato de sodio, mi muestra de agua tendrá 5 partes por millón de oxígeno disuelto. ¿Está bien? Entonces, en este caso debemos tener mucho cuidado al hacer la titulación, ¿no? En este caso, si la muestra estuviera de color pardo rojizo, se hace una prevaloración. Se hace una prevaloración con el tiosulfato de sodio hasta que tenga un color más o menos el color del aceite, ¿no? Entonces, hasta ese color se hace la prevaloración y en ese punto recién se le adiciona el almidón. No le vayan a echar el almidón, por ejemplo, cuando la solución está muy concentrada, cuando tenga un color pardo rojizo, ya esa reacción va a ser irreversible. Así que no le vayan a adicionar almidón cuando todavía la solución está de color pardo rojizo. Eso quiere decir que todavía hay un exceso grande de yoduro, ¿no? Entonces hay que bajar, hay que eliminar todavía esa interferencia y recién se puede hacer la titulación. ¿Listo? Entonces, en ese punto que se hace la titulación hasta el desaparecimiento del color azul. Cuando nosotros le echemos el almidón, se va a tornar de color azul, ¿no? Entonces, se hace la titulación hasta que desaparezca el color azul. De ahí resulta que cada mililitro de tiosulfato de sodio, 1/160 normal, será equivalente a una parte por millón de oxígeno disuelto. ¿Listo? Esa es la forma entonces como vamos a hacer la determinación del oxígeno disuelto por el método de Winkler. Si tenemos suerte y nos pueden prestar, aunque lo dudo, ya el semestre pasado se hizo un lío porque nos prestaron los equipos de laboratorio, vamos a intentarlo, no sé si nos puedan prestar, de todos modos, sino por lo menos que nos puedan mostrar cómo son esos equipos para que ustedes vean y si alguien está haciendo el laboratorio allí, pues nos puedan mostrar cómo se usan, ¿no? Los equipos, para que así puedan ver que o sea, si en el laboratorio tienen cómo se usa. De todos modos, en el laboratorio les voy a mostrar, aún si no midiera ese método de electrodo de membrana, yo les voy a mostrar cómo se hace la medición
para que ustedes sepan cuando les toque hacer ya en el trabajo, pues sepan cómo utilizar estos equipos, ¿no? Y eso. Entonces será la comparación por este método, por el método de Winkler y el método del electrodo de membrana. Definitivamente, este método es bastante bueno, es mucho más exacto. A veces los equipos se descalibran y no nos dan la lectura adecuada, entonces puede ser que tengan valores bastante alejados, así que no tengan miedo por eso. Este método es súper exacto. Si lo hacemos con todo el cuidado, vamos a tener resultados muy buenos. Lo que tienen que evitar en esta determinación es que se formen burbujas. Cuando tomen la muestra en la primera etapa, cuando tomen la muestra no debe tener burbujas. Por eso les dije que tomen la muestra hasta el tope, sí, hasta el tope. De modo tal que cuando también lo trasladen de un lugar al otro, no le dé la opción de agitarse dentro del frasco. Entonces eso debemos en lo posible evitar que haya esa agitación y la formación de burbujas, ¿de acuerdo? Eso entonces sería respecto al método de Winkler, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, aquí tenemos que anotar en esta tabulación de datos, van a anotar cuánto gastaron cada grupo. Entonces esto yo lo voy a borrar. Entonces con lo que ustedes tengan mañana y en el otro laboratorio, como vuelvo a repetir, esto mismo lo van a replicar los 8 grupos. Mañana van a trabajar 4 y a la siguiente semana van a trabajar 4 también. Así que los 8 grupos van a hacer estas 2 determinaciones, ya que su proyecto final lo estamos enfocando en ese tema, ¿no? Entonces, para que puedan ustedes pueden llevar su muestra de su proyecto final para que ya tengan resultados, ¿no? Eso. ¿Listo? Ahora, vamos a la otra determinación, que es la del DQO por el método del permanganato. Esa vamos a hacer. Porque por el método del dicromato lo que nos hace falta es el ferroín, pero si hay ferroín también lo vamos a realizar. Voy a ver, creo que el otro día lo vi así Lo que pasa es que ese reactivo es súper caro y no hay. Bien, este es el método del dicromato de potasio. Esperen un ratito, voy a explicarles antes con el método del permanganato. Bien, esta determinación por el método del permanganato, como les vuelvo a repetir, se hace cuando las concentraciones están por debajo de 150 partes por millón. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta determinación? Vamos a pipetear 100 mililitros de muestra, la vamos a transferir a un Erlenmeyer adicionándole 10 mililitros de solución de ácido sulfúrico 1:3 y 10 mililitros de permanganato de potasio 0,0125 normal. Como pueden ver, la concentración que se utiliza de permanganato de potasio es muy baja y eso es debido a que este método se aplica para concentraciones bastante bajas también. Sin embargo, esto, por ejemplo, nosotros podemos subirla hasta 0,125 normal. Se puede. Bueno, la solución que nosotros hemos preparado es de 0,1 normal solamente, ¿no? Entonces tendríamos que preparar otra solución que tenga mayor concentración que esta. Sin embargo, trabajamos con esta concentración, 0,0125 normal. Vean que así como el fundamento teórico de la preparación de soluciones nos dice, o la estandarización del permanganato de potasio frente al oxalato de sodio, nos dice que el oxalato
mejor dicho, el permanganato de potasio reacciona frente al oxalato de sodio en un medio ácido. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Fíjense, le estamos dando el medio al adicionar el ácido sulfúrico 1A3 y el permanganato de potasio es nuestro reactivo oxidante. Entonces, esto lo dejamos en reposo en un baño María hasta que alcance una temperatura de 60 grados centígrados, paralelamente con una muestra en blanco. O sea, debemos tener dos matraces de Erlenmeyer, una muestra en blanco y la muestra problema. Si estamos trabajando varios grupos, entonces se toma una sola muestra en blanco y el resto le pone la muestra problema, cada grupo. Entonces, ¿para qué? Para que en este caso, cuando hagan la titulación frente al permanganato de potasio, ya que este es un autoindicador, se hace la titulación después que alcance a los 60 grados centígrados, seguramente se va a decolorar la muestra. No ocurre lo mismo con la muestra en blanco, porque se supone que una muestra en blanco, el agua destilada, no tiene materia orgánica, entonces no va a reaccionar con nada el permanganato de potasio. Entonces esta se va a mantener de color lila, ¿no? Entonces prácticamente no se gasta nada en la titulación con la muestra en blanco. Entonces hasta ese punto es que se tiene que llegar en la titulación para la muestra problema. Entonces se colocan los dos Erlenmeyer a digestión en baño María durante exactamente media hora, teniendo cuidado que el agua de baño esté siempre arriba del nivel de la solución. Esto es importante. Si ustedes colocan su solución por encima del baño María, entonces no están trabajando adecuadamente. Significa que en este caso la muestra en blanco tiene que estar totalmente sumergida en el baño María. En caso de que el permanganato de potasio usado en la muestra se decolore, ¿no? Entonces se debe repetir la digestión usando mayor cantidad de permanganato. Entonces esta se debe adicionar por medio de una bureta, en este caso 10 mililitros de una solución de oxalato de sodio. Recuerden, en este caso el oxalato de sodio lo que va a hacer es reaccionar con el resto o el residuo del permanganato de potasio que no reaccionó con la materia orgánica. Entonces vamos a hacer una titulación por retroceso, es decir, en este caso como no sabemos qué cantidad de oxalato de sodio reaccionó con el permanganato de potasio, entonces por retroceso sabremos cuánto realmente se gastó, ¿no? de oxalato de sodio. ¿Hasta qué punto se debe hacer la titulación? Hasta que la primera coloración rosa persista, ¿no? O sea, cuando ya le eché aquí el oxalato, luego hago la titulación con el permanganato de potasio, hasta que se torne de color rosa. Esta coloración debe mantenerse 30 segundos aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces no olviden, fíjense que la concentración del oxalato de sodio debe ser la misma que la del permanganato. No le vayan a echar a esta una concentración diferente de oxalato y concentración distinta de permanganato. Ambas deben tener la misma concentración. ¿Listo? Y bueno, en este caso, para determinar el oxígeno consumido, entonces, vamos a restar, en este caso, el volumen del permanganato de potasio que se gastó en la muestra. Supónganse que le echaron 10 mililitros al principio. Y luego, ¿cuánto le echaron? Al principio le echaron, 10 mililitros de permanganato de potasio. Se decoloró de inmediato. Le tuvieron que adicionar otros 10 mililitros, entonces en total tendrían 20 mililitros. Pero además a eso le tienen que sumar lo que se gastó en la titulación. Entonces de esa manera todo eso suma del permanganato de potasio. Y el oxalato de sodio es lo que se le adicionó a la muestra también. Si solo le echaron 10 mililitros de oxalato de sodio,
es todo eso, ¿no? O sea, no, tampoco se puede dar el caso de que se adicione más de 10 mililitros. ¿Por qué? Porque cuando le echaron los 10 mililitros primero y se decoloró la muestra, ya no tengo que echarle oxalato de sodio para que se decolore. Le hago una segunda adición de permanganato de potasio y se decolora después de un tiempo y luego ya no se decolora más, entonces significa que mi volumen total gastado está entre 0 y 15, 0 y 20, ¿no? O sea, en ese punto. Pero no sé exactamente cuánto, por eso es que se le adiciona el oxalato de sodio y se hace la titulación por retroceso, ¿de acuerdo? Entonces, este volumen gastado de permanganato va a ser lo que adicioné a la muestra al principio, 10 mililitros. Si a eso todavía le aumenté más permanganato porque se decoloró muy rápido, más el permanganato de potasio gastado en la titulación. Todo eso es K mayúscula. Y N mayúscula es la cantidad de oxalato de sodio que se gastó en la muestra. Entonces, en este caso es N. Y luego tenemos K minúscula, que viene a ser el permanganato de potasio gastado en la muestra en blanco, ¿no? Y N minúscula es el oxalato de sodio gastado en el blanco también. Probablemente en este caso, si nosotros como no tiene materia orgánica el agua destilada, no se va a decolorar la muestra. Entonces habrá que adicionarle el oxalato de sodio en caliente y hacer la titulación, ¿no? Entonces, para saber que de pronto quedó algo tal vez reaccionó con algo de ese permanganato, pero lo más probable es que no, esta diferencia casi siempre es cero, ¿no? Por 100 entre los mililitros de muestra. Por cierto, los frascos OD no tienen el mismo volumen, me olvidé decirles eso, ¿ya? En este caso no, vamos a medir los 100 mililitros y solo 100 mililitros es el volumen de la muestra. Bien, entonces ahí le decía, acá viene a ser el volumen en mililitros del permanganato gastado en la muestra, incluyendo aquel adicionado antes de la digestión, ¿no? Es lo mismo que ya les expliqué. Y listo. De esa manera, entonces, hacemos esta determinación del DQO por el método del permanganato. Esas dos determinaciones vamos a realizar mañana. Ahora, si el agua que lleven fuera muy poluida, entonces habrá que pensar en hacer una determinación por el método del dicromato. Esta es la determinación de la materia orgánica por el método del dicromato. Bueno, aquí el objetivo es el mismo que el anterior. Determinar la demanda química de oxígeno debida principalmente al contenido de materia orgánica existente en el agua residual, informando de su grado de polución. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pipetas aforadas de 100 mililitros, balones especiales de fondo plano, un litro de capacidad, perlas de vidrio, condensadores Friedrich, cocina eléctrica, preferiblemente calentadores, cobertores de 500 mililitros, ¿no? Taburetas, Becker, etc. Esos son los reactivos que vamos a necesitar, los materiales. Dentro de los reactivos que vamos a necesitar tenemos el dicromato de potasio 0,05 normal, ácido sulfúrico concentrado, sulfato de plata que se utiliza como catalizador, la solución indicadora de ferroín, es por esto que no podemos hacer el laboratorio, sulfato ferroso amoniacal o sulfato ferroso, agua en estudio. Todo eso es que se necesita para, en este caso, para esta determinación del dicromato. Ahora tenemos el orden de ejecución. Vamos a pipetear 50 mililitros de agua a analizar o una alícuota diluida para 25 mililitros, es lo que les decía. De pronto hay la necesidad de hacer la dilución, entonces hacen la dilución 1 en 2. ¿Eso qué significa?
que voy a diluir 25 mililitros de muestra y los otros 25 mililitros serán agua destilada. Si digo de 1 a 10, mediré 5 mililitros de muestra y el resto es agua destilada. Entonces depende cómo lo van a, si van a diluirla o no la muestra, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, una vez que se haya ya medido la muestra, le vamos a adicionar lentamente a través de una bureta 25 mililitros de solución de dicromato de potasio, ¿no? 0,05 normal. Y luego le vamos a adicionar cuidadosamente 75 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Fíjense que para esta cantidad de muestras, solo para 50 mililitros, requerimos grandes cantidades de reactivo. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es disminuirla esta a microescala. Han visto que en la determinación del DQO por el método del reflujo cerrado, tan solo se toma una muestra, así en un tubito. Entonces no tiene los 50 mililitros de muestra, sino tan solo 5 mililitros de muestra. Y para esa muestra, para ese volumen de muestra, se tienen los sachetcitos, que no son sino la mezcla de cada uno de estos reactivos que nosotros le adicionamos manualmente, ¿no? Entonces se le adiciona el dicromato de potasio 0,05 normal. Luego dice, agregue cuidadosamente poco a poco 75 mililitros de ácido sulfúrico, agitando después de cada adición. Luego enseguida se adiciona aproximadamente 1 gramo de catalizador. Este catalizador acelera la velocidad de la reacción. El dicromato de potasio tiene la capacidad de oxidar la materia orgánica. Por esa razón es que en este caso se debe adicionar un catalizador. O sea, como vamos a llevar 2 horas de digestión, entonces necesitamos acelerar esa velocidad de reacción. Si no utilizáramos este catalizador, tendríamos que dejar más tiempo en digestión. Entonces, por eso es que se debe utilizar este catalizador. Cuando se hace por el método del reflujo cerrado, incluso se utiliza el cloruro de mercurio, me parece que se utiliza además de, ¿no? Entonces, son más reactivos que se utilizan. Y luego algunas bolillas de vidrio a fin de uniformizar la hervura, ¿no? Entonces, cuando se hace la destilación, se pone en este caso esas bolillas de vidrio para evitar que la muestra salpique a la columna de condensación. Entonces eso. Y bueno, esto se coloca a hervura durante 2 horas. 2 horas en digestión queda. Pues vean que tenemos hasta aquí 2 etapas. La primera etapa es la de la reducción. La segunda etapa es la de la digestión y posteriormente es la titulación. Esto lo hacemos por titulación utilizando el sulfato ferroso amoniacal, 0,05 normal. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es una reacción óxido-reducción, ¿no? Entonces, el SAF o el sulfato ferroso amoniacal debe tener esta concentración también. Entonces, con eso, el punto final de la titulación, esta sí pasa, es como un camaleón. Va a ir pasando desde un color amarillo a un amarillo verdoso, luego a un color verde azulado, hasta que finalmente ya va a pasar a un color azul rojizo. Este punto final de titulación representaría el punto final, o mejor dicho, con esto podemos determinar realmente la concentración del DQO en la muestra. ¿De acuerdo? Este es un método titulométrico que estamos aplicando. También existe un método espectrofotométrico para hacer esta medición, ¿no? Entonces se puede hacer también por ese método. ¿Listo?
Entonces, eso es lo que tendríamos entonces para la, ahí tenemos hasta cómo va a ir pasando, ¿no? De un azul y finalmente llegando a un azul rojizo. Entonces, para el cálculo de esta determinación utilizamos esta ecuación. El oxígeno consumido va a ser equivalente a B menos A. B que viene a ser el gasto del sulfato ferroso amoniacal en la prueba en blanco. Se supone que en este caso, como la muestra en blanco no tiene materia orgánica, entonces debe gastar una cantidad casi igual de dicromato de potasio que se le adicionó originalmente, ¿no? El A viene a ser el gasto del sulfato ferroso amoniacal en la prueba con la muestra. Esta definitivamente va a ser mucho menor que la muestra en blanco, ¿no? Y N es la normalidad, porque esta también va a depender, por ejemplo, esta puede ser variable. Si nuestra concentración o la polución es muy alta, podemos aumentar esta concentración, pero no indefinidamente, no hay un tope para hacerlo. Y 8 es el equivalente gramo de oxígeno para 1 litro de agua. Y la corrección de interferencia de cloruros por partes por millón de cloruros por 0,23. Esta es la D que tenemos aquí, ¿no? Si se hizo la determinación de los cloruros, entonces hay que restarle ese volumen gastado. ¿Listo? Esas son las dos determinaciones entonces que vamos a realizar. Esta les expliqué por qué si tenemos el ferroín, que ese es el reactivo más escaso, de por titulación esa determinación, siempre y cuando su muestra esté por encima de los 150 partes por millón de oxígeno consumido. ¿Listo? Esa sería entonces, serían las dos determinaciones. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Tienen preguntas para estas dos determinaciones? Hola, ¿están ahí o se fue el internet? ¿No hay ninguna duda? Entonces, mañana, por favor, van temprano al laboratorio. Lo que vamos a hacer son las dos determinaciones, así que las 2 horas nos deben alcanzar para hacer las dos determinaciones. Entonces, ¿qué necesito? A primera hora, el primer grupo que le toca, creo que le toca al grupo 2 y el grupo 7, ¿no? No, el grupo 3 y el grupo 6, es los que van a ir de 8 a 10. Y de 10 a 12 va el grupo 4 y el grupo 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito que tengan listo? Ya deben llevar su muestra lista. Si llegaron antes que yo ya está ya, el ayudante, por favor, vayan lavando ya sus materiales que estén listos. Deben tener sus materiales bien lavados. Bueno, a ustedes de repente al grupo que va a ir mañana no les expliqué, pero sus materiales no deben tener gotitas pegadas en las paredes, así que cuiden que así sea. Si pueden llevarse un poquito de detergente de su casa, de detergente líquido tal vez que tengan en la casa, mucho mejor, para evitar eliminar toda esa grasa que tengan los reactivos que no sabemos con qué han estado trabajando, que el otro día, por ejemplo, les costó sacar esa grasa, ¿no? Entonces debemos evitar que hayan interferencias en sus materiales que van a utilizar. Luego ese frasco de Winkler, igual hay que ya ir midiendo qué volumen debe tener, en este caso el frasco de Winkler debe tener aproximadamente 250 mililitros, para eso está calculado en la bitácora. Pero de pronto en la, no tengan esa
esa cantidad del frasco de, entonces midan cuánto tiene, porque en base a ello ustedes le tendrán que adicionar el reactivo, cada uno de los reactivos, ¿no? Por ejemplo, para 250 mililitros le debo echar 0,7 de ácido sulfúrico. Para 350 mililitros, ¿cuánto les debo echar? Entonces hay que hacer las reglas de 3 para cada una de las adiciones. ¿Listo? Eso. Y luego, mientras va reposando lo del oxígeno disuelto, inmediatamente vamos a ir haciendo paralelamente, vamos a ir haciendo la del DQO por el método del permanganato. Así que vamos a hacer paralelamente las dos cosas. Por favor, eso tomen en cuenta, porque 2 horas no nos va a alcanzar para hacerlo todo. Generalmente esta determinación tardamos unas 3 o 4 horas. Entonces procuremos hacerlo más rápido posible y hay que preparar las soluciones también que estén todas listas. Sí. Ingeniera, una pregunta, por favor. Dígame. ¿Acaso el día de mañana no tenemos que hacer la estandarización del tiosulfato? Ah, sí. Tienen razón. Mañana es la estandarización, sí. Estaba confundida. Mañana van los grupos 3 y 4, ¿no? 3 y 4, 3 y 6 a la primera hora y el grupo 4 y 5 a la segunda hora, ¿cierto? Tiene razón. Está bien, ya tranquilo. Ingeniera, disculpa. La subsiguiente semana, ahí sí tienen que hacerlo así, tal como les estoy explicando, eso mismo, se van temprano, yo voy a procurar, o sea, le voy a decir a Mario si puede ya tener preparadas las soluciones, porque 2 horas es insuficiente para terminar con todo, chicos. Así que donde más demoran es en la preparación de soluciones. Así que obviamente eso tienen que saber hacerla. O sea, lo ideal es que todo lo hagan ustedes. Eso es lo ideal. Pero estamos ahorita en contra del tiempo, no tenemos suficiente hora porque, por ejemplo, en las clases los días jueves nos quedamos a veces hasta las 8 de la noche terminando de hacer. Hay análisis que son bastante largos, pero depende cuán rápido preparen las soluciones. Por eso lo distribuyo a diferentes grupos, les digo, tal grupo hace tal cosa, tal grupo tal otra cosa, entonces así todos trabajan y todos deben hacerlo bastante rápido también, ¿no? Así que hay que acostumbrarse a trabajar rápido, chicos, porque ya en el trabajo no van a hacer una determinación, van a hacer 10, 100, depende qué análisis estén haciendo. Así que es súper rápido lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Quería preguntar algo, María José? Sí, ingeniera, disculpe una consultita, disculpe, nosotros, los que estamos haciendo caso especial, ¿dónde vamos a subir el laboratorio que creo que vencía hoy? Ajá. No, lo que les dije es lo siguiente, una vez que les den vía libre, o sea, ya deben tenerlo listo, sí, ¿no? Vayan ya trabajando sobre eso. Cuando tengan ya la boleta de inscripción y estén inscritos, ustedes me avisan, me mandan una fotito de su boleta de inscripción y yo les amplío el tiempo solo para subir. O sea, ya deben tenerlo listo, o sea que solamente les voy a dar el tiempo para subir ese material. ¿De acuerdo? Exacto. Ingeniera. Listo, se hagan de cuenta que hoy la van a presentar, así que tenganla ya lista y cuando les den vía libre en el caso especial, ustedes me avisan y ya les amplío el tiempo. ¿Ya? Ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo le va? Dígame. Lo que pasa es que yo desde la semana pasada vengo buscando grupos, pero parece que ya están todos formados y le quería preguntar si me puedo añadir a uno de los que ya están. ¿Cuántos son en total en la materia? Es que no sé, con los de casos especiales ya no sé cuántos son. Se formaron, hay 8 grupos. ¿Los 8 grupos están llenos? Yo pregunté en el grupo y todos, o sea, nadie respondió. Hay una lista, pero que se ha debido fijar, hay una lista que han ido enviando, hay la lista de los grupos, ¿no? Entonces no sé si todos están con 4 integrantes. A ver, tienen 4, sí. 6. El grupo 7 tiene 4 integrantes, el grupo 8 también tiene 4 integrantes.
Si todos tienen 4 integrantes, Jennifer, ¿por qué se durmió? ¿Por qué recién está queriendo formar? Eso fue hace atrás. Yo desde la semana anterior escribo en el grupo y igual escribí a usted, pero tampoco me respondió por WhatsApp. Ah, ya, no, si me mandan a mi WhatsApp personal, a veces no lo leo, chicos, me mandan. Por eso, todas sus consultas que quieran hacer, por favor, háganmelo al grupo. Ahí les voy a responder seguramente, es más fácil que entre a cada grupo, eso les he dicho en todos los grupos, para que no se queden con la pregunta ahí colgada, porque me llegan a veces muchos mensajes y no estoy todo el tiempo con mi teléfono, así que en la noche, a veces ya a las 10, 11 de la noche, recién entro un ratito para ver qué cosas hay y lo primero que me fijo es en los grupos. Entonces, si ustedes mandaron alguna consulta, alguna pregunta al grupo, seguro que les voy a responder. Alguna que otra vez les respondo cuando me mandan a mi WhatsApp personal, pero prefiero que me escriban al grupo del WhatsApp para que así pueda responderles. ¿Ya? Ya. Y entonces, ¿qué podría hacer? Porque yo igual la estoy llevando como carta especial. Únase a uno de los grupos. Bueno, toditos están con 4. A ver, no sé. Fíjese, aquí voy a reenviarla aquí al grupo de WhatsApp. Estos son los grupos. Vea con qué grupo le es afín, con los que no han ido todavía al laboratorio, ¿no? Para que no pierda los laboratorios también. Sería ideal que en los grupos de mañana se pueda... Sí, ingeniera, está bien. Mañana yo puedo ir. Bueno, listo. Nos vemos entonces, chicos, mañana en el laboratorio. Por favor, lleven sus mandiles, lleven barbijo, lleven alcohol para que puedan desinfectarse. No sé, parece que hay alguna queja o algo así que quedó en hablarme la ingeniera Graciela. Así que por favor, si todos se portan bien, siguen todos los protocolos de seguridad, no vamos a tener problema. Si no cumplen con las normas de bioseguridad, nos van a decir alto, ya no pueden venir al laboratorio, así que depende de todos nosotros que sigamos yendo al laboratorio, chicos. Ya les dije, esta materia es eminentemente práctica, entonces yo realmente me pesaría mucho que nos dijeran que ya no podemos ir al laboratorio, así que por favor, les pido a todos que tengamos ese cuidado de cuando vayan al laboratorio, vayan con los zapatos cerrados, vayan con pantalón, con mandil de manga larga, vayan con su barbijo, las chicas con el cabello amarrado, con zapatos cerrados para que no se vayan a deslizar. Son algunos de los equipos de protección que deben tener. Entonces, si tenemos el cuidado necesario, no nos van a decir que ya no sigamos yendo, chicos. Así que, por favor, colaboremos todos para que sigamos yendo al laboratorio, ¿ya? Porque todavía esto lo estamos haciendo casi ilegalmente, ¿no? O sea, no hay todavía del COE no ha salido una resolución que nos permitan ir al laboratorio presencialmente, ¿ya? Entonces, colaboremos todos, por favor. Weimar, ¿qué quería preguntar? ¿Cómo se va a hacer el informe como el anterior semestre, ingeniero? Es mi pregunta. Ay, sí, creo que olvidé mandarles, chicos, perdón, sí, yo me olvidé mandarles pensando que ya estaba en la plataforma y recién me fijé ahora y no les había subido el modelo del informe. Entonces, supongo que ya todos lo tienen hecho, es solamente a darle forma. Así que les voy a ampliar un poco más para la presentación de este informe y háganlo en el modelo. Ahorita mismo se las voy a subir que se llama el modelo en el formato APA tienen que trabajar, ¿ya?
Entonces enseguida se los voy a mandar para que puedan ustedes adecuarla solamente. Supongo que ya lo tienen todo hecho, solamente adecuarlo. Entonces no se olviden, o sea, presentar el informe no significa solamente llenar la bitácora y listo. No, tienen que seguir todos los pasos, ahí tienen que hacer la investigación bibliográfica, luego tienen que hacer sus cálculos, tienen que hacer la interpretación de sus resultados, ¿no? O sea, todos esos pasos se tienen que seguir, está en el formato que les voy a enviar enseguida. Así que, por favor, supongo que ya lo tienen y les voy a ampliar un poco el tiempo para que puedan subirla en ese formato. Les voy a dar hasta mañana, ¿ya? Para que puedan subirla, pero háganlo de esa manera. Dígame, Laura. Ingeniera, buenas tardes. ¿Será que ese formato del informe también nos puede pasar por WhatsApp o que alguno de nuestros compañeros nos lo pueda pasar por WhatsApp para los que estamos en caso especial, por favor? Ah, claro. A ver, voy a procurar enviárselas, que tengo hartas cosas que enviar a las plataformas, así que ahorita ni bien salga voy a hacer eso. Ya voy a enviárselas al grupo. Si no, le pide a alguno de sus compañeros.